No. ¿Qué? ¿Ya 5 dijiste? Sí, 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 órale, ya. ¿Quién va a presentar, tú o yo? ¿Quién quieres? Yo la vez pasada presenté, bueno, ok, con verla presenté yo. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy compartiendo otro tema pues esta serie que estamos haciendo acerca de las etapas del desarrollo del ser humano. Y Cristi, me da mucho gusto que estés aquí A mí conmigo. también, a mí Mucho, también. mucho que tú y yo no estábamos Sí, es cierto, juntas. hace mucho. Mucho. Entonces, pues me da mucho gusto compartir esta etapa, que es una etapa muy padre, muy conflictiva, muy divertida, muy Criticada, tremenda, muy muy criticada, criticada, que es la adolescencia. la adolescencia. Así es. En donde la tarea del ser humano es encontrar la identidad, y si no encuentra la identidad, pues lo que va a desarrollar es una confusión de su rol. ¿Y qué nos puedes decir de Fíjate esto, que Cristi? preparando el tema, me vino a la mente una experiencia que tuve cuando mis hijas, la mayor, iba a entrar a la adolescencia. Entonces dije, bueno, aunque soy psicólogo y todo, no es lo mismo la mamá del adolescente, ¿no? Exacto. Entonces dije, me voy a meter a un curso y me metí con una mujer muy, muy interesante, muy preparada. Y fue muy chistoso porque lo primero que hizo ella fue sentarnos de dos en dos y decirnos, bueno, cada una va a hablar no de su adolescencia, sino primero se van a tener que revestir de adolescentes, o sea, como si fueras adolescente. Y entonces le vas a platicar a la otra persona, pero con toda la facha, la actitud, lo que estabas viviendo tú en tu adolescencia. Fue tan importante y tan interesante, Sonia, porque, porque precisamente cuando te topas con, fíjense, nosotros ya vivimos nuestra propia adolescencia, que quién sabe cómo la vivimos, o más o menos sabemos, pero todavía nos falta a lo mejor algunos asuntos ahí. Luego vivimos la adolescencia de nuestros hijos, de nuestras hijas en concreto, porque tú y yo, puras hijas. Y luego ahorita estamos viviendo la adolescencia de nuestros nietos. Exacto. Entonces, es muy importante eh, centrarte, ponerte desde tu propia adolescencia para poder entender al adolescente que tienes enfrente. Fue muy importante y yo les invito a que hagan lo mismo hoy o en un momento dado, no recordar su adolescencia. Bueno, claro, recordarla, pero escribir algo o si tienen la oportunidad de dialogar con alguien desde la adolescencia, como un juego, puede ser un juego y un juego muy interesante para ambos, ¿no? Entonces, eso fue lo que me surgió y lo quería yo compartir. Y bueno, la adolescencia, como todas las demás etapas, es una etapa hermosa, a pesar de la crisis que se vive. Yo creo que una de las mayores en la adolescencia. Y de cualquier manera está rica, rica en facultades. Se siguen creciendo mucho a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel crítico, a nivel espiritual. Todo esto se como que hierve, ¿no? Se empieza a salir y el mismo chamaco o chamaca están como que no saben ni para dónde voltear. Exacto. Y fíjate, Cristi, que yo recuerdo esto de la adolescencia en cuanto a mis hijas, por ejemplo, que yo me acuerdo que a la mayor, ¿no? Le dije, es que fue una cosa, pues para mí muy difícil. Y yo la etapa que recuerdo de más conflicto en mi vida
es la adolescencia de mis hijas y le digo a la grande, es que tú te acostaste una y te levantaste otra. Así fue, de repente fue un cambio drástico. Y fíjate que yo, que vos, tú sabes, Cristi, que llevo muchos años trabajando con esto del trauma de nacimiento, yo sí equiparo la adolescencia al nacimiento, porque es un cambio muy fuerte en el ser humano. Yo En creo que que además como que salen al mundo de una manera diferente. exacto, porque fíjate que en el nacimiento, pues estamos dentro del vientre de mamá y salimos al mundo, ¿no? Un cambio abrupto. De un segundo a otro. De un segundo a otro. Y en el caso de la adolescencia, el joven o la joven deja de ser niño para el resto de su existencia. Y es una pérdida. Para convertirse en este adolescente, bueno, primero en el puberto, como les digo yo, luego el adolescente que va hacia la etapa adulta, que vamos a ver la próxima semana. Entonces, es un cambio brutal porque a nivel físico, pues se van a morir, nos vamos a morir ya con cuerpos de adultos, ya el niño lo dejamos, es como dejar el vientre. Es un cambio brutal, ¿no? Viene este cambio físico donde ya no somos iguales y acompañado de todos estos cambios, con todas estas necesidades diferentes, es dejar, fíjate, Cristi, es dejar el mundo seguro de la niñez, porque el mundo es claro, la niñez la es seguro. fantasía, Y estamos con nuestros papás y nos sentimos seguros y les hacemos caso y son medio nuestros héroes y nos sentimos protegidos y todo. Pero ya en este transcurso de la adolescencia es como que el ser humano entra a un mundo, literalmente un mundo nuevo, como si fuera otro nacimiento, ¿no? Y para los padres así es, por eso yo le decía a mi hija, tú te acostaste una y despertaste otra, insoportable, además. Además, déjame decirte por qué nos cuesta tanto trabajo el hijo o la hija adolescente, porque nuestra propia adolescencia no la hemos acabado de resolver. Exacto. Entonces, bueno, se junta y normalmente, fíjense, pasa otra cosa. Se junta la adolescencia de tu hijo con la etapa, La menopausia. La menopausia. Entonces son dos personas en la hormona loca que guía tu vida. Entonces, también tenemos que pensar como en el contexto exterior de en qué momento surge la adolescencia de alguien y también ir viendo, bueno, cómo eran mis papás cuando yo empecé a ser adolescente, ¿no? ¿En qué etapa estaban ellos? ¿Cómo les caí? ¿No? ¿Les caí gorda o les caí muy bien? Yo en ese caso me acuerdo que mi mamá, le caí muy bien a mi mamá, porque como que ella era en muchos sentidos pues muy parecida a mí, muy traviesa, muy arrojada para hacer las cosas. Y entonces atacaba de la risa de todas las cosas que yo hacía. Pero a mi papá sí como que no sabía yo si le caía bien o le caía mal. Entonces, todo eso, ¿cómo afecta, no? ¿Cómo importa en esto? Y como tú dices, Sonia, pasan de la niñez a una carrera que puede ser muy larga, pero ya van hacia la adultez, de su inmadurez en muchas cosas, a empezar a madurar en varias, Exacto. ¿no? Entrar, como tú dices, al mundo así de esa manera tan abrupta, con muchas dudas, muchas crisis, se les caen muchas creencias que tienen, se les caen los papás, ya no son los superwoman, el superhombre, el papá, la mamá, sino que los empiezan a ver como personas comunes y corrientes, ¿no? Claro.
y tienen que ir a buscar esa estabilidad en todos los sentidos a través de pasar por todo lo que es el desarrollo físico, el desarrollo afectivo, el desarrollo social, el desarrollo intelectual y mental, que va siendo diferente al que tuvimos durante la niñez, ¿no? Y que va, al ser diferente, pues se vuelve complicado, ¿no? Y puede ser como muy divertido, como dices tú, Sí, pero también puede ser muy difícil, riesgoso. ajá, riesgoso, difícil y todo. Yo me acuerdo de un autor, y yo ya no sé el nombre, la verdad, pero que él decía que la adolescencia es como un camino en un puente colgante, ¿sí? Ay, En Dios. donde estás en tierra firme, que es la niñez, y viene este puente colgante, ¿no? Que Que se atraviesa el mueve. precipicio, abajo hay aguas, río caudaloso, con corrientes, con todo, y tienes que atravesar ese puente para llegar a la siguiente tierra firme, que es el adulto joven. Y que todo ese trayecto a través de este puente colgante está lleno de incertidumbre, miedo, peligro de caer en esas aguas turbulentas, porque pues en este desarrollo social, donde estamos buscando a los amigos, pues te puedes topar con cosas que pueden ser realmente riesgosas, ¿no, Así es, Cristi? muy riesgosas, porque además se te como que se te también brota el probar cosas nuevas, pues sí, arriesgarte, ¿no? Ujú, El arriesgarte a ver qué pasa ujú, es bien importante en ellos. Y ujú. bueno, ¿y qué tal la parte social? O sea, la parte social empieza a ser lo primerito Lo primero. de todo, Ujú. ¿no? Los amigos, qué piensan, qué hacen para imitarlos, para llevar una vida más de comunidades, ¿cierto? Exacto. Porque empiezan a ser comunidad. La segunda comunidad de ellos, pues es la de los amigos en la adolescencia. La primera, pues su familia, pero aquí ya hay otros elementos muy Claro, desconocidos para ellos, ¿no? ¿no? Y la familia pasa a un segundo término, o sea, lo que dicen los papás no es importante, lo que opinan los abuelos tampoco, ni los tíos, lo que pesa es lo que dicen los amigos, los compañeros, y como empieza todo este cambio físico, Es, empiezan a surgir todos estos impulsos exacto. sexuales, la atracción por el otro sexo, ¿no? Sensaciones pues que no tenían antes en Ujú. este despertar sexual que proviene de toda la parte hormonal. Y bueno, también va surgiendo como una serie de fantasías que necesitan ser escuchadas, que necesitan ser atendidas. Fuera de este tabú, Cristi, yo no sé si tú en tu época, hablando de esta parte del cambio físico y del desarrollo sexual, pues no sé si a ti te hablaron de sexo, a mí no. A mí tampoco. Pero Es antes de que me más, cuentes, es más, mi mamá, porque tengo una hermana ujú. menor, me decía, háblale a tu hermana de Explícale. lo que trae ahí dudas, hazme el favor, como que si yo fuera la experta y a mí Claro. jamás me habían hablado en mi casa. Yo empecé a saber a través de la escuela, y mini, ¿eh? Todo el Mini. mundo. Ajá. Ajá, Pero antes que continúes, Cristi, con ajá. esto, me gustaría invitarlos a todos ustedes a que Sí, por envíen, favor. por favor, sus comentarios por el chat, porque pues, siempre nos gusta saber qué piensan y qué les parece el tema, que nos ¿Cómo aporten sus vivieron experiencias, su ¿no? adolescencia, no? Ujú, ¿Qué sienten que les faltó? ¿Se ujú, sentían inseguros? Porque esa es otra. Como hay tanto cambio, el sentimiento de inferioridad, estoy mal, no hago bien las cosas, se vuelven torpes en muchas cosas, en otras avanzan mucho. Entonces sí crece una ujú. inseguridad que no la demuestran en general. Bueno, puede ser que sí, a lo mejor haciendo lo contrario, ¿no? Yo todo lo muevo, Ujú. muy experto, o empiezan a aislar porque no hay una comunicación con los padres precisamente que les puedan escuchar, oye, pues es que me siento así, ¿no? ¿Qué onda con esto? ¿Qué está pasando? ¿No?
Claro, y volviendo a este tema de la sexualidad, que es un punto bien importante en el desarrollo tanto físico como afectivo, como emocional, pues como espiritual también, porque lo espiritual abarca todo lo anterior. Pues bueno, estábamos, cuando menos nosotros estábamos demasiado mal informadas, pero en la época de hoy yo pienso que están Y sobreinformados sobreestimulados. y sobreestimulados y eso pues tampoco está... Los confunde también, mucho, mucho. Y es algo bien, bien importante porque en este cambio hormonal pues es inevitable que todas estas pues necesidades empiecen a surgir, ¿no? Así es. En la persona. Ujú. Y bueno, es como esta invitación a que ustedes digan, bueno, ¿qué tanto me hablaron a mí de sexo? Porque eso es cómo llegué a mi etapa adulta, ¿no? Con qué información cuando me tuve mi primera experiencia, o todo, qué tanta información tuve en ese momento, Así ¿sí? es, así es. Y todo empieza en esta parte de hacer comunidad, ¿no? Hacer grupos, más que comunidad, aunque de ahí luego surgen las comunidades. Mi caso es que yo me sigo llevando con mis amigas de la adolescencia. Ujú, Son mis amigotas, ¿no? ujú, Entonces sí, o sea, puede surgir una relación de veras muy, muy cercana y muy claro, amistosa, claro. pero pues en otro momento también puede surgir nada más los grupitos peligrosos, como decías antes, ¿no? Ujú. Que quieren probar todo, que empieza el bullying pero mucho más fuerte que en la primaria, ¿no? Esto estamos hablando de de secundaria, de prepa, más secundaria, porque es donde brota todo, ¿no? Ujú. Entonces, se empiezan a volver muy inseguros por ese bullying, les hacen resaltar sus defectos, tanto físicos como mentales, como emocionales. Entonces, todo esto también es algo que vivimos. ¿Cómo lo vivimos nosotros, todo eso? Claro, y el adolescente tiene una necesidad bien importante de pertenecer Ujú. y va a buscar pertenecer. Entonces, si no encuentra fácilmente un grupo de pertenencia, entonces se va a convertir en este joven que acepte pertenecer a un grupo que a lo mejor no tiene mucho que ver con sus Ujú. ideas, con sus principios, con sus valores, pero que con tal de pertenecer va a estar ahí y pues puede ser, pues como dices tú, Cristi, objeto de bullying o puede caer en muchos peligros, ¿sí? Porque esto es parte del desarrollo social que es bien importante para el adolescente, el pertenecer a un grupo, porque, Ahí conoce quién es, ¿no? Empieza a exacto, darse cuenta, ah, así soy yo, esto me pasa a mí. esto me gusta, Ajá. esto puedo hacer. Esto no lo quiero. O sea, los paradigmas se empiezan a romper, pero grueso, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, es una parte muy, muy importante del adolescente, esa necesidad de pertenencia, como dices, ¿no? Hasta incluso se desechan los valores. Ujú. No quieren, no quieren comprometerse con ningún valor, pierden sentido para ellos y es por eso tanto choque con sus padres, ¿no? Exacto. Porque, porque no, como tú decías, de repente se durmió una niña y apareció otra que tú, pues, ni discutías con ella a lo mejor, ni tenías conflicto y de repente todo es conflicto. Hablar de cualquier cosa ellos tienen otra forma de verlo, ¿no? Otra forma de verlo. Y fíjate que este mismo autor que hablaba del puente, pues sí Ujú. decía que el adolescente llega a esta tierra firme, que es la niñez, con una maleta llena de todos estos valores, principios, creencias, costumbres, etcétera, de los padres y de los abuelos y de la escuela y de todo, y, y que vacía esta maleta, así, ¡fum! La tira y inicia este viaje a Fíjate, través se queda vacío.
a través del puente colgante y a través del puente colgante va recogiendo y llenando su maleta de todo lo que los amigos, el entorno, lo que admira, lo que le gusta, lo que quisiera hacer, sus sueños, va echando hasta llegar a otra tierra segura que es la etapa adulta. Pero él dice que cuando llegue a esa etapa adulta, como si en una carrerita pudiera regresar y revisar todo aquello que tiró y vuelve a echar a la maleta aquello que ya en la madurez de la adultez dice esto que me inculcaron mis padres, estos valores, estas creencias, estos principios, estas costumbres, sí me sirven. Las retomas. Y va conformando ese quién soy yo. Y la retomas, pero ya con una personalidad propia. Exacto. ¿no? Haciendo las modificaciones que necesita hacer para vivir esos valores. Y fíjate, otra cosa que también es importante es la necesidad de ser independiente y al mismo tiempo la necesidad de seguir siendo dependiente de los padres. Es cuando más nos necesitan, pero no se dan cuenta, ¿no? Entonces, y además es una incongruencia, como que no saben ir y venir en eso que les dice su necesidad, ¿no? De independencia, pero al mismo tiempo con mucha importancia a seguir dependiendo de papá y mamá. Y de alguna manera, aunque no quieren que los papás sean su seguridad, pero al mismo tiempo necesitan todavía esa seguridad pues, que les dan los padres. ¿No? Yo creo que es una necesidad afectiva fuertísima otra vez. Exacto. Fuertísima, exacto. ¿No? La afectiva, la de sentirse amado, sentirse aceptado, sentir que forma parte de esa familia. Aunque también es muy importante formar parte de ese grupo, ¿no? De la escuela o de otras actividades. Pero sí, o sea, es algo que nos da mucha identidad. Exacto. ¿Sabes? Empiezas a saber. Porque la verdad es que es un trabajo de toda la vida, ese descubrir realmente tu identidad, ¿no? Tu esencia. Exactamente, saber quién eres. Y bueno, también está todo un cambio en el desarrollo afectivo, ¿no? Porque el adolescente es este personaje que tiene de repente unos cambios de estado de ánimo, que de repente están eufóricos y brincan y gritan y felices y de repente están de un genio espantoso y de repente están llorando y encerrados en el cuarto y de repente no te quieren hablar y se empiezan a volver introvertidos, reservados, no quieren participar con los adultos, no quieren platicar, se vuelven como egoístas. ¿No? Sí, es una etapa muy narcisista, fíjate, en la que nada más saben voltear a verse a sí mismos, pero es que lo necesitan. Es una urgencia inconsciente, porque no la tienen clara, de poder identificarse, ¿no? Y poder salir adelante de toda esa confusión que tienen. Pero poco a poco se van descubriendo quiénes son, ¿no? Cómo soy, qué siento, qué prefiero, qué me gusta, qué no me gusta. Y son, como tú dices, drásticos, o sea, no me gusta y no escuchan. No. Inician ese interés que decías antes por el sexo de una manera, pues yo creo que ahí otra vez volvemos a darnos cuenta que la influencia de la familia va a ser muy importante, porque ese acercamiento al sexo opuesto depende de cómo fue la relación. Por ejemplo, si es un hombre, ¿cómo fue su relación de cercanía, de intimidad con mamá? Y cómo se pudo ir separando de ella para identificarse con papá, con el hombre. Exacto. Entonces, todo eso es básico como para cuando él empieza a quererse acercar, pero ya no nada más a nivel infantil, sino a nivel sexual, por atracción, por gusto, pues por lo que la otra persona sientes que te está brindando, que te puede brindar. Entonces,
esta forma de vivir, esa cercanía con el hombre o la mujer, está otra vez cifrada en la forma en que vivió incluso la relación entre Entre papá y mamá, claro. Pero fíjate, Cristi, cómo también en esto ha ido cambiando todo de cómo nosotros vivimos nuestra adolescencia, a cómo la vivieron nuestros hijos, a cómo la están viviendo ahora, porque bueno, yo me acuerdo, a mí me tocó y a ti también, Cristi, la época en que llegabas a las fiestecitas y te sentabas y que te sacaran a bailar. Espera a ver a quién se le ocurría Sacarte a bailar. sacarte a bailar. ¿No? Sí. A mis hijas ya no les tocó eso. Qué bueno. Pero entonces, fíjate, era como muy fuerte porque estás buscando la seguridad, estás buscando saber, pues, quién eres, si resultas atractiva o no para El los sexo otros, opuesto. si el muchacho también es atractivo. Entonces, pues, igual sacaban a bailar a todo mundo y había la que se quedaba ahí sentada sola y su alma Imagínate era la vergüenza, terrible. la vergüenza. Era ¿no? terrible. Y imagínate también el muchacho ese que Sí. llegaba. Ajá. Y me acuerdo que hasta estaba sentado y te decía, ¿quieres bailar conmigo? Y entonces el no, Sí, el no pobrecitos. también, pobres. Pobrecitos, en ese momento se te derrumba tu autoestima. Entonces, esta parte bueno, al menos yo veo la parte en que vivieron mis hijas, donde podían bailar, ya las mujeres pararse a bailar, Todos felices, juntos. contentos, y los hombres también no tenías que esperar a que te sacaran a bailar. Eh, pues la verdad qué bueno, qué padre, qué libre, ¿no? Porque es parte de que aquí también vamos aceptando nuestra identidad sexual como estamos hechos, como hombres, como mujeres, pero de repente hoy por hoy hay mucho pleito porque la identidad sexual femenina se liga a la sumisión, a ser La víctimas dependencia. de Sí, bueno, abuso, a todas estas conductas, ¿no? La identidad sexual masculina se liga pues al macho, al que tiene el poder, al que tiene todo. la iniciativa Entonces, de todo. y al que tenía más una responsabilidad mayor, ¿no? Entonces ya, hoy por hoy es de repente no aceptar esto porque no quiero ser ni esta sumisa, pero tampoco tengo que ser el que lleve la responsabilidad de todo, el que sea amable y respetuoso con la mujer y la mujer no quiere ser la sumisa y la dejada, ¿no? Y bueno, volvemos a invitarlos a ustedes a que se pregunten cómo yo viví esta parte en las fiestas, me sacaban a bailar, no me sacaban a bailar, no me tocó eso, sí me tocó eso, porque, porque todo eso nos marcó, Cris. Sí, porque las consecuencias las vivimos hoy, aquí y ahora. Exacto, exacto. Y bueno, pues por ejemplo, a ti y a mí no nos tocó un celular, No. a mis hijas tampoco. ¿Qué tal la bronca para ya llegaste, quién sabe cuánto tarde, Ajá. te dejaban salir? Ajá. A mis hijas ya sí, ya les tocó un celular, pero de esos celulares donde nada más podías hacer llamadas. No, pero hoy por hoy tú ves a los pubertos, porque vamos a hablar que esta etapa abarca de los 13 a los 18 años, aunque hoy por hoy se ha extendido más este periodo, porque Sí. ya empiezan los pubertos desde los 11, 12 años, y los adolescentes se prolongan a lo mejor hasta los 23, 24 años, ¿no? Entonces se ha prolongado mucho, y entonces hoy por hoy tienen celulares, a través de las redes sociales se aíslan mucho más, ¿no? Sí. Sí, hay mucho menos Hay contacto social. exacto. Sí. Que eso también está difícil y está complicado. Por supuesto, porque no hacen vínculos sanos, en ese momento se encierran, como tú dices, en ellos mismos y en el celular que les parece que les resuelve muchas cosas, ¿no? Entre otras, pues el seguir viviendo en sí mismos nada más y y en no enfrentar todas las crisis que van a tener que vivir en la adolescencia, porque son muchas, ¿no? Muchas, La crisis muchas. intelectual, la física, la emocional,
la espiritual, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, una de las cosas muy importantes también en esta época es sentir que tienes un confidente, ¿no? Alguien en quien confiar, alguien muy especial. Ya ahí ya no es tanto todos, sino es alguien. Puede ser, si tú eres mujer, otra mujer, o el noviecito inicial, el primero que tienes, en el que pones, o en la noviecita, que pones todas esa necesidad de que te escuche, de que te entienda, de que te aconseje, y de sentir que es un secreto muy bien cuidado, ¿no? Cambian, ahí es a donde los papás sentimos que se distancian de nosotros, porque ya nosotros no somos ya nunca más. Bueno, no nunca más, luego vuelven los hijos, ¿no? Sí, Ya sí, sí, cuando sí. son adultos vuelven Sí. como a prestarte esa parte, ¿no? De confidencia, de intimidad contigo. Pero ahí sientes el jalón y la despedida de, Exacto. son el noviecito, la noviecita, la superamiga, el superamigo, el que, al que tienen que hacerlo porque su necesidad de confidencia y de seguridad es muy importante. Pero fíjate, Cristi, vuelvo a lo mismo, y es que es parte de analizar todo esto, y es, a nuestras hijas les tocó esto, a nosotros nos tocó de una manera diferente, pero ahora yo veo, porque de repente me toca platicar con adolescentes, toda la conflictiva que se tiene a través de los celulares, Cristi, por los chats. Ay, sí, pues Por se los ventanean chats, por todo horrible. lo que se ventanean, todo lo que se dicen, por todo lo que tienen, se dan permiso de decir en un chat donde hay varios, 3, 4, 5, 10, 20 personas, y todo el mundo se entera de todo. O sea, esta parte del confidente, que tiene razón, es muy importante. Se Imagínate está sentirte rompiendo expuesta o también. expuesto, qué horror. Sí, o sea, hay cosas que han ido cambiando, y que de alguna manera, pues sí, nos gustaría invitar, ¿no? A los adolescentes que escuchen, que a lo mejor no son, Ojalá nos estén escuchando algunos. pero a lo mejor sí a los papás, a los abuelos, ¿no? Esta es parte de nuestra tarea, ¿no? Pues sí, o sea, hacerles ver, o sea, qué padre todos los avances de la tecnología, qué padre todo lo que está sucediendo de una manera positiva, pero que aprendan a desechar aquello que no está siendo positivo, de las tecnologías en este momento, pues que están empezando a salir al mundo, ¿no? Como decíamos. Otra necesidad importante es la necesidad de las caricias, del toque físico. Y por eso la relación entre noviecitos de secundaria, hay tanta caricia, besos, coqueteo. Es parte de, pero a ver, los modelos que tú tengas de esa parte sexual, cariñosa, íntima, que compartes tu cuerpo de alguna manera con el otro, con la otra, tiene que ver mucho con el modelo que tú tuviste. Exacto. ¿Y cuáles son los modelos? Bueno, ¿cuáles son los modelos que tú tuviste? Que son totalmente diferentísimos a los modelos de hoy. Los modelos de hoy son de lo más agresivos. O sea, las películas, hasta la película más blanca, ya no es tan blanca, porque ya hay escenas de cama, excesos. Bueno, yo así lo veo. Entonces, eso se vuelve el modelo de relacionarte física, sexualmente con tu pareja. A esta edad, además, que no tienes control, ¿no? Que todo es en exceso, que todo, no consideras las consecuencias que puede tener esta cercanía que estoy teniendo actualmente, y yo creo que todo el mundo lo sabe, que los embarazos de adolescentes están teniendo una estadística enorme, altísima. Entonces, qué importante no asustarte, pero qué importante también poder ayudar a que estos chamacos
tenga límites Exacto. en ese momento, ¿no? Exacto, porque estos mensajes que oímos a cada rato de que yo soy dueña de mi cuerpo o yo soy dueño de mi cuerpo, sí, sí eres dueño de tu cuerpo, pero para cuidar, para hacer un uso responsable, o sea, la sexualidad, tenemos que entender el ejercicio de la sexualidad necesita responsabilidad. Exacto. Y esa la aprendimos en casa. Exacto. Otra diferencia entre tu generación, la mía y la de nuestros nietos, ya. O sea, es lo último que estamos viendo ahorita, ¿no? Los nietos. Bueno, ya se me fue la idea que era lo que te iba yo a decir. Estábamos hablando. Esto es lo que pasa ya en mi edad, ¿eh? A la edad de los adolescentes se acuerdan de todo. Estábamos hablando de que yo soy dueño de mi cuerpo y es todo esto que se está hoy por hoy manejando, ¿no? Y de cómo pues se dan los derechos. límites, ya me acordé. Otra vez volvemos a los límites que vimos, que hubo en nuestra casa, en límites en todo. Nos va a ayudar en este momento a saber que todo tiene un hasta aquí, por muchas razones, ¿no? O simplemente por ese instinto de seguridad que no podemos perder, pero que el adolescente lo pierde. O sea, se atreve a muchas cosas muy peligrosas, ¿no? Sí, a claro, todos estos ejercicios, estos deportes extremos, todo esto que te brinda ahora hasta una vacación. A ver, una vacación de experiencias. Entonces, la vacación de experiencias es trépate, no sé a qué, monte o árbol y déjate caer, por ejemplo. O sea, una cantidad de cosas que tenemos que tomar en cuenta. Habrá muchos muy arriesgados, otros menos arriesgados. Yo fui de las menos riesgo, pero yo tenía amigos que verdaderamente decías, qué susto, ¿no? Que se claro, atrevan a hacer tantas cosas. claro, pero pues que sí, hoy hemos visto cómo en las secundarias, o creo que está en la primaria alta, la verdad no estoy ahorita seguro, de cómo buscando cosas nuevas y todo proviene de las redes sociales, como bueno, hemos visto estos ejercicios de cómo meten el pie, no sé cómo, y tiran al chamaco y hasta desnucado. Exacto. ¿No? Exacto. Y cómo, como un chiste. Como un chiste, y cómo esto de la prueba no me acuerdo si era Lexotan y todo, También. y para ver quién aguantaba más y no se dormía en las clases. Y esta de no respirar, o sea, la verdad, todo esto es influido por el ámbito social, pero que en las épocas nuestras y de No nuestros existía, hijos gracias a Dios. era lo que realmente era el ámbito social. Pero ahorita el ámbito social incluye las redes sociales y eso es lo que está verdaderamente terrible. Así es. Y en el fondo yo, ahorita que lo estabas hablando, me quedé pensando en que hay como un juego a la muerte, o sea, a ponerme en peligro de perder la vida por todas las tonterías que puedo hacer. Y ya sea también, pues, meterte cosas, ¿no? Meterte Ya me drogas. acordé de la sustancia era clonazepam. Ajá. Esa es como muy reciente. Y que si tú no tienes comunicación con tus hijos, pues a lo mejor pasas como sin darte cuenta en las broncas en las que está metido tu hijo. Exactamente. Gracias a Dios te digo, eso no lo tuvimos. Pero bueno, ya nos estamos yendo como a la generación actual. Pero volvamos a esta parte de nosotros, porque acuérdense que en la medida en que nosotros vivimos nuestra adolescencia, en cómo la vivimos, vamos a poder relacionarnos con el adolescente. Exacto. Y pues primero con nuestros hijos, que nos agarraron bastante desorientadas a las mamás de nuestras generaciones. Pero muy importante, ahora con los nietos, como tú dices, es parte también de la labor de una abuela, de un abuelo,
Miren, es muy importante, es más, muchas veces no te ha pasado que tu nieta acude a ti a cosas, ellos hacen hasta secretos, ¿no? Exacto, secreto, no Que le no, vas a decir. ajá, no le Ajá, vas a decir a mi ajá, mamá. ajá. Entonces, imagínense que está depositando en nosotros algo hermosísimo que hay que aprovechar, ¿no? Sin juicio, con aceptación, pero también con dirección, ¿no? Con orientación. Pero como bien dices, Cristi, si nosotros no vivimos esa parte o andamos cojos, ahí nos va a costar trabajo entender al nieto, ¿no? Porque entender que el adolescente necesita su espacio, pero también necesita un contacto afectivo permanente, ¿no? Y necesita la intimidad, pero también necesita información, ¿no? Y necesitamos comunicarnos con ellos, pero no necesitamos tampoco que nos den detalles y amplias informaciones. Entonces, hay que volver a recordar, a ver qué mi mamá esculcaba mis cajones, leía mis cartas, Mi diario, me estaba preguntando y preguntando. Las conversaciones en el teléfono. Las conversaciones en el teléfono que lo descolgaban a ver qué estábamos oyendo. Bueno, a mí no me pasó, gracias a Dios. Tampoco. Pero toda esta parte donde los padres exigían punto y seña de todo lo que había sucedido en la fiesta, en la reunión y demás, todo esto, cómo lo vivieron, es bien importante porque son cosas que no importa, ahí sí la época, son épocas que el adolescente, son situaciones que el adolescente vive y va a vivir toda su vida. Sí, porque ahora sabemos, muchos de los que nos están escuchando y que nos siguen, por ejemplo, en los cursos que damos y todo, y que saben ahora de lo que hablamos cuando hablamos de abuso, ¿no? Entonces, este tipo de conductas de papás son abusivas, o sea, están pasándose el límite a la intimidad de sus hijos. Entonces, pues pregúntate, ¿no? ¿Cómo fueron tus padres en cuanto a tu intimidad, ¿no? A lo que pues tú no querías compartir en ese momento. Y nadie tiene derecho a forzarte a hablar de lo que no quieres hablar. O que descubran algo que a lo mejor a ti te daba mucha vergüenza en aquel entonces, pero que no sabes con quién comunicarlo, y menos con tus padres, ¿no? Entonces a veces se acercan al abuelo o al maestro o a otro amigo, ¿no? A otro amigo que está igual de desorientado que él. Entonces, bueno, pues todo eso puede suceder, ¿no? Sin embargo, el desarrollo intelectual, ¿qué tal maravilloso es? Bueno, también de lo que hemos hablado, es maravilloso si lo sabemos llevar, ¿no? Y no hay adolescencia, yo creo, que hayamos podido vivir plenamente. O sea, nuestra época todavía, la tuya y quizá, era una época de mucha restricción. Mucha. Ahora es lo contrario, ¿no? Pero esta parte de desarrollo intelectual es maravillosa. Surgen la capacidad de abstracción es maravillosa en el adolescente. Ese poderse imaginar, porque no nada más es la imaginación, sino crear, descubrir, inventar cosas nuevas para estudiar, para saber más, para encontrar la solución de un problema que tienes. Tiene una capacidad enorme. Reflexionar sobre posibilidades futuras. ¿Y qué haría yo? Yo ahí me acuerdo, bueno, lo tengo muy reciente con mi nieto. El otro día nos estaba vacilando porque lo estaba haciendo en broma, pero le entramos todos a la broma. Estaban sus papás, mi marido y yo. Decía, pues yo creo que yo me voy a dedicar a vender terrenos en Marte. Entonces nos hizo todo una estructura de cómo lo iba a hacer, cuánto iba a ganar, bueno. Esa reflexión de cosas que ahora, pues es muy posible que ellos sí lleguen que a se Marte, pueda vender ¿no? terrenos en Marte, claro, Sí. claro.
Entonces, bueno, todo esto es muy importante. Sí, es muy padre la capacidad que el adolescente va teniendo también de análisis, ¿no? De reflexión, en donde puede ver cosas hipotéticas y aparte distingue mucho más fácil entre lo falso y lo verdadero. Y eso es algo que es bien importante y que tiene que vivir, que tiene que transitar, o sea, y en esta percepción de lo falso y lo verdadero puede haber incongruencias. Claro. ¿No? Confusiones. ¿No? Exacto, algo que no le checa, que no le gusta, que ojalá todos los adolescentes tuvieran esta le hicieran capacidad caso, le hicieran caso a de reflexión, ¿no? Y decir, a ver, esto no me gusta, y bueno, también en este desarrollo empieza a compararse con nosotros, ¿no? Y ese es un punto muy importante para la autoestima en este momento. Y se compara tanto a nivel físico como a nivel emocional, como a nivel social, pero pues también como a nivel intelectual. Y a veces, pues cuando a alguno no se le da tanto la escuela, pues de repente empieza, como dices tú, Cristi, a afectar la autoestima. Sí, y a creer cosas que no son reales, pero que te las acabas creyendo, soy tonto, no puedo, no soy capaz, ¿no? Claro, porque además el adolescente ve en este franco proceso, conforme va transitando por la secundaria y luego la preparatoria, para escoger su futuro. ¿Y cuál es su futuro? Es la carrera que voy a elegir, y la carrera que voy a elegir es en lo que yo voy a trabajar y cómo me voy a desarrollar el resto de mi vida. Es una responsabilidad increíble. Increíble, A esa edad, muy grande para ellos, ¿no? ¿no? Y es cuando más les preguntamos o nos preguntaron, ¿y tú qué vas a hacer de grande? ¿Y tú qué vas a estudiar? Y tú todavía no sabes ni cómo te llamas, ¿no? Muchas Y entonces veces. te ves obligado, qué bueno que ya están estos estudios de orientación vocacional, pero es como esta parte de decir, ay, pues quiero estudiar esto, pero sí, pero eso que yo escojo es como decir, yo quiero ser médico, ¿no? Pues sí, pero yo quiero ser médico y a ver, ok, lo que implica ser médico, qué especialidad tendrías, el servicio que tienes que hacer, los famosos internados y luego la especialidad, y luego que quieres trabajar en un hospital, quieres tener tu consulta privada y todo lo que, o sea, estás eligiendo algo en donde tienes que tener que ver toda la repercusión de tu decisión. Y la maravilla de hoy es que ya hay mucho cuidado de esto y pueden compartir, invitar a jóvenes, adolescentes, a una empresa a que conozcan desde el ¿no? Desde abrir la puerta, todo el proceso que lleva una compañía. Entonces, lo experimentan, o sea, ven platican con ellos, con todos los empleados, desde el que barre y que lo ponen a barrer a él, porque así es parte como de, no sé cómo se llama esta forma administrativa, pero los ponen desde el principio hasta el final. Entonces, realmente, como que empiezas a darte cuenta si eres para eso o no te gusta, ¿no? Entonces, esa es una de las maravillas actuales, que hay que ayudar al adolescente, al joven, a poder experimentar todo esto. Y bueno, para cerrar, Sonia, el desarrollo espiritual, ¿qué tal? Que es muy complicado en esta etapa porque su visión de Dios, así como todo le ha cambiado en la vida, pues su visión de Dios en general, claro, también. No es ese Dios infantil. Que qué bueno que lo rompan, porque ese Dios no es el Dios real, ¿no? Y yo creo que tú y yo, a la edad que tenemos, todavía seguimos descubriendo facetas de Dios que no nos imaginábamos. No, y que pues yo sí puedo decir que yo muchos años transité en mi relación con Dios de una manera muy infantil. Y aquí aprendí a crecer con una espiritualidad diferente, ¿no? Porque sí, a ver,
como dices tú, en nuestra adolescencia todavía había mucho autoritarismo, ¿no? Entonces, muchas veces la relación, el desarrollo espiritual tiene que ver con el romper con valores. Exacto. Y para nosotros no era fácil romper con valores y con creencias, ¿no? Entonces, bueno, pues, era te apegabas. tan peligroso que mejor lo coartaban los padres, ¿no? Y ahora, pues sí se dan el permiso de no quiero ir a misa, de yo no creo en Dios, de decir cosas que son difíciles escucharlas para nosotros. Claro. Empiezan a tener dudas de fe, pero que bueno, es importante, ¿no? Pero nosotros importantísimo, porque ¿qué tal cuando las tienes a los 30 años o a los 40? Nosotros no tuvimos en ese momento esa oportunidad, ni siquiera esa conciencia de que podíamos haber dicho. Así es. Y bueno, pues es la época de los ídolos, que también eso es parte de este desarrollo espiritual, ¿no? Que a todo mundo lo conviertes en un ídolo, al amigo, al líder de la escuela, y al cantante, al artista, no sé, a una película que ves y te impresiona y dices, esto es lo que yo quiero, y puede estar muy fuera de tu realidad, ¿no? Pero también, pues es el momento de tener ídolos, e irlos rompiendo poco a poco. Forman una propia imagen de Dios, la tuya, con la que has construido a través de lo que tus padres han dicho, de la escuela que has tenido, si fuiste una escuela religiosa o no, todo eso forma parte, ¿no? ¿Qué tanto hemos oído y eso sí es actual, antes no se oía tanto, más bien no se oía, no, yo no voy a bautizar a mi hijo, no le voy a dar una religión, hasta que él decida y sepa y conozca. Híjole, ¿no? Es como darle tan poca información de lo que para ti está haciendo tu Dios, ¿no? El otro día, son en frasecitas, estaba yo haciéndole masaje a uno de mis nietos y le decía yo, ¿sabes qué hago cuando te hago masaje? ¿Qué? Le platico a Dios de ti. Todas esas frasecitas de la abuela, del papá, de la mamá, de la forma en que ven cómo honran a Dios, cómo lo respetan, todo eso, obviamente este es un periodo sensible de la espiritualidad. Claro. Así como fue, María Montessori hablaba mucho de periodos sensibles para cosas específicas. Esta es un segundo periodo sensible para la espiritualidad. Imagínate que lo pasas sin creer en nada, no tanto creer, sino recibir el modelaje, la información de unos padres que tienen fe, ¿no? Y eso está cambiando mucho en nuestro momento actual. Sí, y afortunadamente nosotros no nos tocó eso, pero tampoco pudimos tener la oportunidad de cuestionarnos muchas cosas que, como tú dices, después nos cuestionamos. Y yo a nivel personal, pues después crecí en mi relación con Dios, porque sí, yo tenía una relación muy, muy infantil. Es muy importante. Seguimos hablando de la sexualidad, que es una de las cosas que se manifiestan de una manera importante, porque forman parte de esta integración, ¿no? A la identidad sexual, como lo hayas vivido. Y de la espiritualidad. Y de la espiritualidad. Porque la espiritualidad, de nuestra espiritualidad, abarca todo, ¿no? Abarca nuestra parte física, nuestra parte emocional, nuestra parte intelectual, tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con una serie de situaciones en nuestra vida. Y bueno, finalmente, ¿cómo se va a notar que esta crisis o todas estas crisis que vive esta etapa del adolescente
se resuelve sanamente, positivamente, o no se resuelve. O no se resuelve. No se resuelve positivamente, sino todo lo contrario. Bueno, pues lo vemos en nuestra actualidad, ¿no? El adulto que se comporta como adolescente, pues, ¿qué te está diciendo? ¿Qué le está diciendo a él? Pues que se quedó ahí como fijado en esa etapa de su vida porque no la pudo vivir, ¿no? Y la incapacidad de manejar sus emociones e impulsos, su intolerancia consigo mismo, su carencia de identidad propia, añoranza de la juventud. Entonces yo creo que estamos ya cerrando, Sonia, esta plática con ustedes, que esperamos que sea plática que nos alimenten, nos retroalimenten de la forma en que ustedes han visto todo esto de que hemos platicado hoy. Y pues no nos resta más que invitarlos, yo por mi cuenta, Sonia, pues invitarlos a que nunca es tarde para volver a esta etapa y resolver muchas cosas que se quedaron por ahí, como ni siquiera en la conciencia, ¿no? Claro, claro. Y que al darnos cuenta de decir yo tengo esta característica, yo tengo esta otra característica, como todavía de un adolescente, bueno, es que, a ver, voy a revisarlo. Exacto. Y podemos hoy por hoy seguir caminando hacia nuestra madurez, hacia un desarrollo más encaminado hacia lo que ya es un adulto, ¿no? Con metas, con objetivos, con capacidad de poner límites. Ya vamos a hablar de esto la semana que entra, pero nunca es tarde para regresar a cualquier etapa y subsanar aquello que en su momento pues no se pudo dar por circunstancias muchas veces ajenas a nosotros, así ¿no? es. Y bueno, Cristi, gracias Y muchas gracias por también a ti. compartir conmigo, Lo disfrutamos. por platicar, siempre disfrutamos platicar de todo esto. Gracias a ustedes, no olviden darle like, si les gustó, que espero que sí les haya gustado. No olviden compartirlo, no olviden suscribirse si es que no están suscritos y darle a la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones cuando publicamos algo nuevo. Y bueno, agradecer a Alfredo, que hace posible todo esto, Alfredo Martínez, el productor. Gracias, Cristi, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde y nos vemos la próxima semana.